Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Ventana Editorial Virtual. Mi nombre es Néstor Robles, soy el editor del programa editorial de CETIS Universidad y en esta ocasión estamos reunidos con el doctor Alberto Gárate Rivera, autor del libro Vestigios de una felicidad jubilada. Este va a ser el libro del que vamos a comentar en esta sesión y antes de dar pie a vos, a Alberto Gárate, me gustaría solamente leer una breve ficha técnica de su amplio trabajo, amplio labor como docente y como autor, ¿no? Alberto Gárate Rivera es profesor universitario. En años recientes ha incursionado en la narrativa, conjugándola con el discurso de la pedagogía de la alteridad. Le ha dado visibilidad a maestras y maestros cuyas trayectorias son una enseñanza permanente. Algunas de sus publicaciones dan cuenta de ello. Una escuela con rostro humano, las distintas que son iguales, el profesorado frente a la pandemia y educadores y pedagogía de la alteridad. Estos libros se han publicado en el programa editorial de CETIS y también en la editorial Octaedro de España. Pues bienvenido, Alberto. ¿Cómo te va? Pues aquí estoy. Muchas gracias por la invitación para entrar en calor, en una cierta tibieza. Te diría que este libro me tiene como ningún otro, me tiene con el Jesús en la boca, diríamos, me tiene con el estrés, con la ansiedad y con una frase que creo que queda muy propia y que es atribuible al gran poeta latinoamericano Pablo Neruda, con una ardiente paciencia, es decir, con un sentido de las emociones encontradas y también con una intencionalidad ya de que el libro llegue y que empiece a ser distribuido y que empiece a ser también trabajado en un ámbito que hemos denominado de estrategia pedagógica y del cual te hablaré más adelante cuando ya entremos a otras profundidades en esta conversación. Así es, bien, Vestigios de una felicidad jubilada. Yo, que la conozco desde que comenzaste a escribirla, ¿no? Que estuve acompañándote en este proceso de escritura, revisión y de publicación. Yo la considero una novela, ¿no? Una novela, le puedo llamar con trasfondo histórico, pero me gustaría escuchar tu definición, ¿no? Vestigios son relatos, son crónicas, son memorias. ¿Qué son los vestigios de una felicidad jubilada? Pues, ¿qué te voy a decir? Primero es un atrevimiento, porque como bien lo señalas, en los últimos 3 lustros al menos, diría yo, quizás a partir del 2001, que es cuando surge a la luz pública mi primera publicación, que es Para tocar los silencios del aula, que era un relato, una serie de relatos basados en cuestiones de los salones de clase, de los alumnos, de los profesores, de las escuelas. Básicamente era una narrativa pedagógica. Empecé a incursionar por ese género, que es el género evidentemente de la narrativa. Es un género que nos permite relatar historias y que para ello hay que escuchar esas historias y luego llevarlas a un ámbito de lo pedagógico. Entonces yo estuve incursionando, he incursionado en estos años en ese género en el cual yo me siento muy cómodo. Y en el último lustro he añadido a este trabajo de narrativa pedagógica intencionalmente el discurso de la pedagogía de la alteridad. Sin embargo, y el último trabajo en torno a ello, que tú lo mencionabas, es El profesorado frente a la pandemia, que es una obra editada por Octaedro el año pasado, que surge precisamente en el ámbito este de la pandemia que nos ha trastocado a todos y que a mí me dio por entrevistar, escuchar las voces de los profesores que iban en el curso del desastre, y algunos que estaban en ese curso del desastre se habían paralizado y otros habían continuado con su trabajo y otros habían innovado y otros se habían dejado llevar por el mismo cauce del río. Y yo escribí entonces este libro, El profesorado frente a la pandemia, que es narrativa pedagógica. Y una vez que lo presentamos, que se difundió, que tuvo alguna repercusión, yo pensé que tenía una deuda con algunos lectores muy cercanos a mí, que me habían estado insistiendo en que yo escribiera relato literario.
y tenía para ello, Néstor, una serie digamos, como de cuentos o de textos cortos. Uno de ellos, quizás el más emblemático, es un cuento que le he titulado La viejita gringa, que apareció en uno de los números de arquetipos. Entonces yo supuse que podía un tanto al estilo de Juan Rulfo, en El Llano en Llamas, toda proporción guardada. Pensé que podía trabajar una serie de relatos que tuvieran una independencia unos de otros, pero cuyo común denominador fuese el llano, este llano, no el del altiplano en el cual describe tan mágicamente Juan Rulfo, sino el llano del desierto, de la zona semiárida, y que esos relatos iban a estar pues bajo el común denominador o enlazados al contexto regional, al contexto de la zona semidesértica. Y así empecé a trabajar en medio de la pandemia, en octubre, noviembre, a darle idea, a fraguar un relato y otro relato, pero de pronto fui siendo rehén de mi propia imaginación, de mis propias ideas, de mis propios historia de vida incluso, y empecé a integrar un relato con el otro y a hacer emerger a tres personajes que son los que le dan vida al libro. Uno de ellos, un inventor de potrero, que le llamo, un tipo que podía resolver todas las cosas que se le presentaban en la vida y que sí, rebosaba de ingenio, y ese personaje es Lucho Villavicencio. Y un segundo personaje que inventé, o que aparece pues en este libro, es Porfirio Farías, que es el empresario más luminoso, diría yo, más festivo, más creativo y más desbordado que ha tenido esta región a lo largo de sus más de un siglo. Y finalmente el tercer personaje, que es el que se conecta concretamente al tema de la felicidad jubilada, porque desde su cotidianidad, desde su diario hacer, desde una vida que tiene la mayor simplicidad del mundo, es el único, digo yo y sostengo, hipotéticamente, que alcanza la felicidad jubilada. Y bueno, entonces ya empezó a surgir ahí la idea, como bien dices tú, más que un relato o más que una serie de cuentos, yo diría que una especie de relatos enlazados unos con los otros, que nos pueden llevar probablemente a llevarlos a esta dimensión de lo que es una novela que tiene justamente un trasfondo contextual de la zona semiárida y también una buena dosis y una buena proporción de historia. Bien, durante uno de los fragmentos, uno de los pasajes de esta novela, de estos relatos, uno de los personajes dice, ¿no? O se pregunta, ¿cómo es que los primeros inmigrantes y los que llegaron después no salieron huyendo luego de la primera noche de pleitos rabiosos con la pantalla de moscos que reinaba a mansalva en esta planicie de matorrales y de sol desparramado? ¿No? No recuerdo cuál de los personajes menciona esto o se pregunta esto, pero se está refiriendo pues a la ciudad de Mexicali, ¿no? La ciudad de Mexicali es el trasfondo histórico, ¿no? Donde se desarrollan esos personajes. Y me parece que los vemos crecer, ¿no? A la par que la ciudad. Estos personajes, estos tres personajes, ¿no? Son ficticios, están basados en personas reales o son un reflejo solamente de la sociedad. Me parece que también funcionan así, ¿no? Como reflejo de esos personajes que deambulan o deambularon Mexicali, ¿no? Hasta ahora. Pues yo diría, como un recurso literario, buen Néstor, que nada es inventado de lo que está aquí y todo es inventado a la vez, ¿no? Es decir, nada es inventado en la medida en que este no es un libro de ficción, sino que es un libro, una novela que tiene, como bien dices tú, un fondo, un sostén histórico, pero que, te lo pongo en esta condición. En 1936, algún personaje de la vida real de Mexicali, decide construir un avión junto con otros pensadores, otros Melquiades de los inventos, y arman un avión. Y luego ese avión lo sacan, una vez que está armado, lo sacan por la calle principal de la ciudad, y la historia consigna que ese avión voló a una determinada altura, ¿no? Y bueno, ya cuando uno lee ese pasaje de ese relato sobre el avión, te vas a encontrar que ahí está la combinación de la invención con el hecho. Entonces, en ese sentido,
todo puede ser inventado y todo puede ser real, ¿no? Eso es lo que hay en la novela. Y justamente lo que ocurre es que Lucho Villavicencio, que es el personaje que dice, oye, ¿cómo llegó a la gente aquí y cómo se quedó cuando hay una pandilla de moscos que te asaltan a mansalva? Es una reflexión, una pregunta de carácter existencial que se hacen muchos habitantes, sobre todo antiguos habitantes de esta ciudad, porque las condiciones de vida, sobre todo en la época en la que llega la canícula y que todos nos vamos al inframundo por las temperaturas arriba de 40 grados, pues terminas por preguntarte qué rayos hacía la gente aquí, por qué se quedaba la gente aquí. Y es una pregunta tan cotidiana que aparece en muchas crónicas y en muchas conversaciones y en la tertulia de los antiguos. Pues Lucho Villavicencio llega aquí siendo un niño de 9 10 años, llega un enero de 1907, viene con su familia del sur de la península, porque todos recordarán que en aquella época había una fiebre de minas en Baja California Sur, en la península, en la parte más sur, y una de esas minas que está en el Triunfo, de pronto ya concluye, ya no hay más que extraer, y el papá de Lucho decide emigrar a la frontera con California y llega acá en 1907. Entonces se encuentra con un sitio que digo yo que no existía, porque habían realmente 80, 90 familias distribuidas, imagínate, en un llano que está totalmente plano. Entonces de pronto llega el hombre y se ubica en algún predio, en algún sitio con su familia y se empieza a dar cuenta que en Mexicali, en aquel entonces, en aquella época, en 1907, todos los días había trabajo. ¿Y por qué había trabajo? Bueno, pues porque estaba el agua del río Colorado que ya se había canalizado en 1902 y eso producía un gran desarrollo agrícola, se generó un emporio agrícola. Entonces Lucho Villavicencio se queda, ¿no? Y empieza a hacer vida y se da cuenta que empieza a ser atrapado por la inercia de un entorno, de un poblado, de un villorio que le da vida y llega un momento en que se convierte no en un inmigrante, sino en un nativo de la región. Y Lucho Villavicencio conoce las raíces y las profundidades y va más allá de la piel de lo que es esta ciudad. Y se encuentra él con un segundo personaje que es Porfirio Farías, que su familia viene de Sonora en 1919. Y la diferencia entre uno y otro es que si bien Lucho es un inventor y un escritor y un pensador, y Porfirio es un hombre que olfatea los negocios y empieza a discurrir por el ámbito de los negocios. Y Lucho Villavicencio se convierte en un tío de relación de Porfirio, y bueno, y ambos tienen varias aventuras. Y el trío de ese grupo, fíjate, lo cierra otro personaje que llega no con las primeras generaciones, que son las generaciones de 1900 a 1919, sino con una segunda generación de migrantes que llegan en la década de los 30 y los 40, que ya vienen del occidente mexicano. El Liborio viene huyendo del machismo y de los golpes que su padre le da a su madre, y entonces su madre y él y sus hermanos se vienen huyendo de esa vida desgarrada y llegan acá a mediados de la década de los 40. Pues esas vidas trenzadas por las circunstancias de ser jornalero, de ser un pensador, de ser un inventor y de ser un empresario, pues es lo que le da de muchas maneras la vida y una cierta luminosidad al relato que compone este libro. ¿Qué aprenderán los lectores después de esta lectura, ¿no? De entrarse a estos vestigios, ¿no? Sé que este libro está pensado también como parte de una estrategia pedagógica, ¿no? Para llevarse en las preparatorias de CETIS, donde lo van a usar como libro base, ¿no? Para analizar y para ellos mismos escribir su propia historia, ¿no? Que ha sido también, creo que algo que has impulsado en tus clases, tanto del doctorado como de la maestría, ¿no? En educación, impulsado a que los estudiantes escriban, ¿no? Escriban sus propias historias con un toque pedagógico, ¿no? Esa es una pregunta que me lleva a establecer que detrás del escenario siempre hay algunas otras cosas, ¿no? O como detrás del telón siempre suceden cosas que no ve el público en general. Y yo lo que quiero es enlazar este libro, que es, como decíamos, un libro de relatos, que puede parecer como una novela,
para que tenga un impacto en un ámbito pedagógico, y voy a explicar por qué. Y para explicarlo, te leo un párrafo de una de las razones por las cuales escribí este libro, y dice lo siguiente: el Teatro de la Creación es una ciudad que no existía hace 110 años y que ahora existe a respiros desiguales. Un sitio cuyo precio del fracaso, de la equivocación, del mal paso, era mucho menor antes que ahora. Un poblado que Pánfilo, Lucho y Liborio vieron cómo le cambiaba los valores esenciales de no ocupar más que verse a los ojos para abrir la puerta, a cerrarla herméticamente apenas al ocultarse el sol. Lucho es el que describe y explica los logros y deslices de una localidad que busca ser adulta cuando el acné todavía surca su rostro y su aliento aún no despega del suelo. Pánfilo es el que transforma la ciudad, es el poderoso emperador que se sube al montículo más alto que encuentra en el llano y desde él pontifica y escribe el futuro. Si Pánfilo ve aparecer con frecuencia su fotografía en la prensa local y regional, Liborio no es noticia pública. Él solo aporta la vida y la experiencia que luego Lucho interpreta. De alguna manera, con su diario acontecer, le aporta al relato otra forma de verdad. Hay valores esenciales en este libro, valores vinculados a la familia y valores vinculados también a la relación con el barrio y con el entorno y al contexto. Y hay una pregunta clave, que es: ¿cómo un sitio que no existe empieza a existir, ¿no? Y esto, si bien el contexto de esa novela es Mexicali, también pudiera ser una pregunta válida para el contexto de Tijuana, o también pudiera ser una pregunta válida para el contexto de Ensenada o de Ciudad Juárez o cualquier otra ciudad. ¿Cómo es que un sitio empieza a existir? Y entonces lo que nosotros hemos visto es que hay una materia o un conjunto de materias en la preparatoria que tienen que ver con la literatura, el análisis literario e incluso con la ética, o sea, con las formas de relación. Y hemos generado en coordinación o en enlace con la gente de la coordinación del área de humanidades y de ciencias sociales de la preparatoria CETIS Campus Mexicali, un programa que le hemos denominado Estrategia Pedagógica para hacer análisis y revisión de los vestigios de una felicidad jubilada. Entonces se van a involucrar alrededor de 400 estudiantes en esta experiencia ligada a resultados de aprendizaje, ligadas a un producto, y concretamente el producto, Néstor, que a mí me emociona es que el estudiante leerá el libro, hará un análisis de su contenido. Luego identificará al abuelo, a la abuela o a un vecino mayor de 50 o 60 años, le prestará el libro para que lea algunos relatos o lea todos los relatos del libro. Luego lo entrevistará a él o a ella para que él o ella hablen también de su propia trayectoria, de su propia vida, de sus propias anécdotas. Y después de ello el estudiante hará una reseña de la entrevista o bien escribirá un relato basándose en lo que le ha contado el abuelo o la abuela. Entonces ahí hay una cercanía, ahí hay comunicación, hay una emergencia y reconocimiento de valores que se tejen en el ámbito de la familia. Y bueno, pues me genera mucha ilusión que lo puedan leer adolescentes de la preparatoria. Bien, en ese sentido me parece que esa estrategia se puede replicar en cualquier, digamos, en cualquier clase, ¿no? Que se dedique al análisis literario, ¿no? Eh, pues bien, te agradezco, Alberto, el tiempo que te tomaste para platicar sobre los vestigios. Esta novela está acompañada con algunas viñetas, ¿no? Son 12 capítulos, ¿no? 12 relatos que se unen durante este discurso, ¿no? Con Mexicali como trasfondo, acompañados de viñetas que realizó Óscar Barroso, ¿no? Eh, este libro estará disponible en las próximas semanas, ¿no? A través de nuestro sitio oficial del programa editorial. Y también se está preparando una edición electrónica para Amazon. Así que los invitamos para que estén atentos al lanzamiento de este libro. Seguramente hay bueno, yo tengo un trabajo de capacitación con alrededor de 10 profesores de la preparatoria, ahora en junio. Y también una vez que pase en las vacaciones del verano, seguramente estaremos haciendo varias presentaciones, ojalá de manera ya al menos híbrida y en la medida de lo posible presencial. También tendremos algunos círculos de lectura con algunas agrupaciones y con algunas mujeres que estudian diplomados y demás,
O sea, de alguna manera, pues, estaremos dándole difusión a este libro que es del programa editorial del CETIS en diferentes foros y ámbitos. Así es que, pues, estén preparados para la llegada de los vestigios de una felicidad jubilada. Muy bien, les agradecemos por habernos escuchado, habernos visto en las redes sociales de CETIS Universidad. Esto fue La Ventana Editorial Virtual. Nos vemos en la próxima emisión.